Venía con un odio y un rencor con la mamá de mis hijos. Yo tenía la costumbre de maldecir, veía esas maldiciones como se hacían efecto y yo le decía, en mi interior yo le pedía al Señor que me llevara a donde yo podía servirle a Él, pero para bendecir, no para maldecir las personas. Se habían pasado sucesos donde esas palabras de maldición yo la veía con mis propios ojos, veía lo que pasaba cuando yo maldecía a las personas. Fue así como nos separamos con la mamá de mis hijos, ella se fue de la casa, pero antes de que se fuera yo salieron palabras de mi boca que le daba 3 días para que ella se fuera, pero también le daba 3 días para que regresara. Y esta niña no volvió. Todavía la estamos esperando. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión de nuestro programa Sendero de Triunfo, donde compartimos historias impactantes. Si estás aquí por primera vez, te invitamos a que te quedes hasta el final, no te vas a arrepentir. Y si este programa te gustó, compártelo con aquellas personas que crees que les podría servir lo que escuchamos aquí. Hoy tenemos un invitado muy especial, Hernando Vaquero. Él es colombiano y es un empresario del sector hotelero y también tiene una agencia de viajes. Estamos muy complacidos de tener a Hernando aquí. Bienvenido, Hernando. Gracias, Ángela Lucía, por esta maravillosa invitación. Bueno, Hernando, vamos a entrar en materia. Ok. Lo primero que quiero que me cuentes es si tú crees que en una invitación a una cena de negocios, la vida puede cambiar. Claro que sí, cómo no. Así como cambió mi vida cuando llegué a esta cena de negocios, escuché un testimonio, una historia de cambio de vida, donde el eslogan de esta persona era que teníamos que cuidar lo que el Señor nos había dado. El dueño de esta organización, que es nuestro Señor Jesucristo, y yo llegué con mi vida vuelta patas arriba, pensando que no tenía problemas, que todo lo manejaba yo, los imposibles, yo era experto en manejar los imposibles, y prácticamente me di cuenta de que no tenía nada que yo podía manejar como de mi propiedad. Todo lo tenía enredado, todo, lleno de deudas y de complicaciones. Bueno, pero entonces cuéntame, ¿cómo fue que esta cena de negocios, qué ocurrió allí, qué fue lo que te impactó? Porque entiendo que llegaste en unas circunstancias particulares ese día. ¿Qué fue lo que te impactó? ¿Qué pasó allí? Porque es un evento. Entiendo que sucedió algo fuera de lo normal. Cuéntame qué pasó. Bueno, para ponernos en contexto, yo duré aproximadamente casi 4 años largos escuchando un programa radial que tenía esta organización. Y yo no creía nada de lo que sucedía en estos eventos. Y yo le colocaba una condición al dueño de esta organización de que me presentara una persona que yo conociera, que estuviera adentro para poder yo llegar aquí. Cuando efectivamente esa persona habló en el programa radial, yo lo llamé y le dije que me invitara, que me acompañara o que yo lo acompañaba. Mejor dicho, yo lo que trataba era de que él no dijera que él me había invitado a mí. Cuando nos pusimos de acuerdo y nos desplazábamos hacia ese restaurante, en el cual en este momento yo participo, llevo más de 9 años de estar en ese capítulo, fue así como yo le pedía al Señor que si Él realmente se manifestaba en esta organización, que el almuerzo de ese día fuera pescado. Y aquí estoy, el pescado más grande que se llevó el Señor, me pescó facilito. Entonces el Señor te complació en ese momento. Qué cosa tan bonita. Totalmente. Y máxime cuando yo venía de una situación que yo decía, ya tengo mi casa, ya tengo mi carro. Supuestamente estaba muy centrado en las cosas materiales porque para mí el Dios de mi momento era San Billete, como digo yo.
Y aquí conocí a un Dios real, un Jesús verdadero, y prácticamente vi su presencia con ese testimonio de aterrizarme de que realmente yo no tenía nada. Entonces yo supuestamente disfrutaba todo lo que el Señor me había dado, pero yo yo creía que era yo el que hacía todo eso, de que todo eso pasara, pero yo sentía un vacío en mi corazón. Y yo buscaba del Señor en todo lado, iba a cualquier organización que me invitara, donde se manifestara en la parte religiosa, pero yo no lo sentía en ninguna parte. Y yo vine a sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, en esta organización. Así fue como yo llegué, conectado desde el primer día. Cuéntame, Hernando, si durante este tiempo, estos 9 años que has continuado asistiendo sin falta a las cenas de negocios, si en algún momento ese Señor Jesús se te presentó, se te manifestó en tu vida y tú dijiste si realmente es real. ¿Ha ocurrido ese momento en tu vida? Básicamente sí, porque independientemente de lo que les acabo de manifestar, yo venía con un odio y un rencor con la mamá de mis hijos. Yo tenía la costumbre de maldecir, veía esas maldiciones como se hacían efecto, y yo le decía, en mi interior yo le pedía al Señor que me llevara a donde yo podía servirle a Él, pero para bendecir, no para maldecir las personas. Se habían pasado sucesos donde esas palabras de maldición yo la veía con mis propios ojos, veía lo que pasaba cuando yo maldecía a las personas. Fue así como nos separamos con la mamá de mis hijos, ella se fue de la casa. Pero antes de que se fuera, yo le salieron palabras de mi boca que le daba 3 días para que ella se fuera, pero también le daba 3 días para que regresara. Y esta niña no volvió. Todavía la estamos esperando, pero ella no volvió. Con mis hijos esperándola cuando ellos se quedaban en mi casa, cuando mi hijo menor se quedaba en mi casa, sonaba un carro porque teníamos un carro y ella se lo llevó. A nombre de ella, ella se lo llevó. Y fue así como escuchábamos ese vehículo y pensaba, un vehículo que llegara a pasar cerca de donde vivíamos. Y mi hijo se despertaba a mirar si era la mamá. Y eso a mí me llenó de mucho rencor. Hice un crédito para darle una plata para supuestamente darle la mitad de lo que le correspondía por una sola propiedad que estaba a nombre mío. Y fue así como yo maldecía a esta niña cada vez que yo iba a pagar esa cuota. Mis palabras textuales eran que le pasara un camión por encima, que se la llevara bien lejos para que yo no la pudiera ver. Y eso causó un diagnóstico de una enfermedad que se llama glaucoma. Yo llegué a esta organización supuestamente con una cantidad de dinero próximo a recibir por comisiones de un tema inmobiliario, pero también llegué con ese dolor en mi corazón, con ese diagnóstico médico de ese glaucoma. Me dieron 6 meses para perder mi vista. Y entré a un SAEL en eso, como en el mes, y me invitaron a un SAEL en esta organización. Y en una charla que dieron allí, yo la entendí de esa manera de que colocáramos el nombre de la persona que nos había ofendido y el motivo, y la persona que nosotros habíamos ofendido y el motivo. Y el nombre de esta dama se repetía más de 10 veces. Ahí fue donde yo entendí que el que estaba mal era yo. Fue así con que salí de ese evento y salí a pedirle perdón. Nos perdonamos. Pues ella me dijo, pues yo le pedí perdón de una manera diferente, no sé quién perdonará así de esta forma, de que me perdonara por lo pendejo que yo había sido, por lo permisivo de haber aceptado todo lo que ella hizo conmigo. Dios tenía un propósito en este perdón. Ella me perdonó, me dijo, no, pues realmente la que se fue del hogar fui yo,
pero ella quedó inquieta de saber dónde estaba yo metido, porque yo no permitía de que ella se acercara a donde yo estaba, ni a mis cosas, ni a mis negocios, a nada. Fue así como ya con este perdón ella ya empezó a llegar por la relación con mis hijos también, entonces ya las cosas fueron diferentes. Entonces, cada vez que yo iba a pagar ese dinero, esa cuota que tenía que pagar del banco, yo emití estas palabras y todo eso se me volvió. Todo eso llegó en mis ojos y después de obtener ese perdón, como a los 20 días, un mes, tenía un control de médico con el oftalmólogo y no encontraron glaucoma. Fui sanado gracias a ese perdón. Gracias. Así es. Un gran milagro. Ese es un milagro. Es como un cuarto, quinto milagro que el Señor me ha hecho dentro de todos lo que Él me ha regalado y lo que me sigue regalando. Tenía un vicio de niño de la lotería. Mi papá jugaba lotería y yo lo acompañaba. Mi papá me decía, cuando él estaba vivo, me decía que él quería o que yo fuera oficial de las fuerzas militares o que tuviera una distribuidora de lotería, negocios de loterías. Y alcancé a tener 2 puntos de negocios de venta de lotería de apuestas aquí en Bogotá, en el sector donde tenemos el establecimiento de alojamiento del hotel. Y yo no me explico cómo el Señor, esas son cosas que no le agrada al Señor y esos negocios desaparecieron de mi vida. No sé de qué manera, pero desaparecieron totalmente. Me pidieron el local, no encontraba empleados, llegó otra persona, dijo, entrégueme eso, deme esto, y salieron de mi vida. Y también tenía, con el atenuante de que yo tenía el vicio de comprar lotería también, y jugaba lotería en línea. Entonces jugaba, compraba, apostaba, y cuando uno apostaba la primera vez, me empezaban a llegar más ofertas, y yo empecé a seguir apostando. Para tener estos negocios me tocó sacar créditos, vender unas propiedades que tenía, de las que podía vender, porque pues como le digo, yo ocultaba todo para supuestamente no declarar renta, para supuestamente ganarme la plata de los impuestos, para supuestamente pues tener más dinero, pues donde pagaba mal a los empleados, no pagaba los impuestos distritales porque consideraba que eso no era justo. Entonces el Señor, pues aquí en esta organización, el Señor me enseñó de que tenemos que ser correctos, que tenemos que pagarle a los empleados lo que corresponde, sus prestaciones, sus vacaciones, su sueldo común y corriente y todas las garantías de ley, y pagar nuestros impuestos. Esta decisión me llevó a pagar una cantidad bastante alta de impuestos que me la fueron acumulando. Cuando vine a ver, era que estaban detrás del establecimiento hotelero. Este sitio en 2 ocasiones han tratado de quitármelo por deudas, y he recibido milagros maravillosos del Señor, de una entidad financiera, debía una cantidad de plata bastante alta, y me mandaron una carta que tenía que pagar, que yo con una cantidad, mejor dicho, insignificativa, quedaba al día, y yo no creía. Yo traté mal a este gerente del banco, ya manejando este nivel. Yo no tenía cita, yo no pedía cita, yo me le iba directamente a la oficina y yo lo traté mal. Que no jugara conmigo, que cómo me iban a perdonar la deuda de toda esa cantidad de plata. Y así fue. Me dijo, pague, yo mismo le doy el paz y salvo. Ese fue un milagro financiero que el Señor me regaló acá. Y alternamente me estaban rematando este predio, y el día que estaban haciendo la diligencia del secuestre, pues para mí fue algo maravilloso, porque yo dije a las entidades que estaban allí, abogados, alcaldía, policía, mejor dicho, cantidad de entidades que están ahí en este proceso,
yo los dejé solo haciendo, y yo le dije, no, quédense ustedes haciendo las diligencias porque ustedes hoy no me van a quitar el predio, yo conozco todo el procedimiento de lo que ustedes hacen. Y el afán mío era llegar al capítulo, a escribir en unas cuartillitas de papel que tenemos allí en estos eventos para pedirle al Señor que fuera Él, como el dueño del oro y la plata, que colocara la respuesta, la solución a esta problemática. Pero no hubo evento ese día y habían 2 hombres que oraron por mí. Y eso fue lo que más me conectó aquí a esta organización. La respuesta de la oración de esos hombres que oraron, a pesar de mi prepotencia y mi orgullo, de no decirles por qué iban a orar por mí, el Señor colocó palabras en su boca para darme la respuesta de lo que yo estaba necesitando. Y así, palabras textuales, palabras dadas, palabras ejecutadas y entregadas por el Señor. Y desde ahí me enamoré de la oración en esta hermosa organización. Ya. Ahora, Hernando, cuéntanos, ya cerrando la entrevista, tú eres un empresario del sector hotelero. ¿Cómo es que esta relación con Jesucristo y tu servicio en esta organización impacta a través de tu actividad, que es ser empresario del sector hotelero? Claro, lógicamente, porque en esta oración que les decía, la respuesta de esta oración era que tenía que me iba a llegar una empresa para atender personas a bajo costo, que ningunos otros establecimientos estaban aceptando. Fue así donde me tocó aceptar, porque me decía, recibe esta bendición porque viene de parte mía, y fue así como me tocó atender personas de comunidades de negritudes, indígenas, comunidades LGBTI, y comes y madres en condición de vulnerabilidad y de violencia de género también. Y ha sido maravilloso porque esto ha sido un punto de salvación también, porque el Señor me ha utilizado para hablar de Él en ese lugar, para impartir también palabra, para dar apoyo también. Como me he dicho, ya esa profesión de ingeniero de sistemas de la cual me preparé, ya parezco que fuera psicólogo o teólogo. Mejor dicho, estoy en tiempo completo sirviéndole al Señor, y especialmente en este lugar. Excelente. Hernando, nos comentas que tú vas a un capítulo. Claro. Que no faltas a ese capítulo y que a veces tienes afán de llegar a ese capítulo. Cuéntanos dónde están ubicados, qué días se reúnen. Bueno, invita a la audiencia. Bueno, los invito al capítulo al cual yo asisto. Soy el presidente de este capítulo. Es en el barrio, en Chapinero, al frente del Parque Lourdes, restaurante Antonelli, los jueves al mediodía. Los invito a que vivan esta experiencia maravillosa, porque hemos experimentado el poder de nuestro Señor Jesucristo en este lugar. Hemos visto milagros, sanaciones, restauración de hogares, de negocios. Y mejor dicho, es maravilloso servirle al Señor, y especialmente pues para que vayan ustedes y experimenten y vivan y tengan esta experiencia maravillosa. Gracias. Bueno, Hernando, cuéntanos o repítenos esas palabras que en ese primer evento, en esa primera cena de negocios, fueron la llave para iniciar este cambio de vida. Compártenoslas, por favor. Bueno, esas palabras que, a pesar de haberlas escuchado en otras instituciones, me marcaron también, porque ese día realmente la hice de corazón. Y dicen así: gracias, Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso día. Por este maravilloso día. Hoy, Padre amado. Hoy, Padre amado. Me declaro pecador. Me declaro pecador. Y me arrepiento de ello. Y me arrepiento de ello. Te acepto libremente. Te acepto libremente. Como mi único Señor. Como mi único Señor. Sanador. Sanador. Salvador. Salvador. Restaurador de mi vida. De mi vida. De mi familia. De mi familia. De todo lo que hago y emprendo. De todo lo que hago y emprendo. Todo esto te lo pido. Todo esto te lo pido. En el nombre poderoso
en el nombre de poderoso tu Hijo Jesucristo. de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Hernando, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos aceptado la invitación. A ustedes, nuestra audiencia, los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Si esta entrevista les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle like, compartan y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.